¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormec? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes información bastante rápida, me parece que es útil y esta información pues realmente va destinada pues a aquellos principiantes de la mecánica y también pues a algunos usuarios obviamente de los vehículos y a todo aquel que les sirva. Les voy a explicar realmente cómo funciona el bulbo sensor de presión de aceite convencional, el más básico, el que solamente tiene una terminal por donde envía la señal. ¿Y cuál es el motivo? Porque hemos notado también que algunos clientes, cuando se enciende la luz del aceite en el cuadro de instrumentos, que es el testigo, ese testigo nos indica falta de presión de aceite, más no precisamente falta de nivel de aceite. Entonces confunde a algunos usuarios, principalmente, no a los mecánicos, claro, pero a algunos usuarios sí los confunde cuando ven esa luz. ¿Y qué ocurre? Que normalmente le agregan más aceite a los motores. Por eso me estoy dando a la tarea de explicar aquí con con un par de sensores que tenemos para hacer las pruebas, que es muy básico, y explicarles el funcionamiento general. Esto aplica para las de una terminal, existen otros ya más recientes que utilizan otras alimentaciones, pero vamos a ver el funcionamiento general de estos, que aunque los otros tengan otras terminales, el principio pues puede ser muy similar, ¿no? En este caso yo tengo algunos sensores de la marca Tecnofuel que ustedes pueden ver, y tengo estos que ya tengo con un cable, un pin, y es muy sencillo el funcionamiento. Por acá tengo una batería de un acumulador de un vehículo conectado con una lámpara de pruebas, que es esta lámpara de pruebas que está directamente al positivo, ¿sale? Y el negativo de la batería lo tengo aterrizado aquí a la mesa de trabajo, por lo tanto todo lo que yo toco aquí en la mesa pues obviamente va a hacer contacto con la tierra que tenemos aquí conectada, para no conectársela directamente a los sensores. Les explico, cuando estos sensores están instalados en los motores, normalmente tienen la tierra física, obviamente están atornillados generalmente en el bloque del motor o en algún punto cercano a donde se pueda detectar la presión del aceite, cerca del filtro, etcétera, diferentes posiciones, y obviamente la tierra la toman del mismo cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es simulando que pues está atornillado, ¿no? Digamos, al bloque. Y pues por este lado la lámpara de pruebas pues nos va a hacer la función de lo que es prácticamente, o la simulación de lo que es el testigo en el cuadro de instrumentos de lo que es la presión de aceite. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros abrimos el switch del vehículo, del start, cuando lo ponemos en on, en encendido, sin dar marcha, nosotros vamos a ver que la luz del aceite se va a encender en el cuadro de instrumentos de esta manera, que es lo mismo que si yo tuviera conectado así, prácticamente así va a estar el circuito del sensor, prácticamente va a estar conectado a la luz del tablero del cuadro de instrumentos. En la mayoría de los casos estos cables iban directos al cuadro de instrumentos. Actualmente, pues bueno, ya funcionan también a través de las computadoras, ya no en todos los casos es lo mismo, pero este es el principio general básico. Por lo tanto, cuando abres el switch, se enciende el testigo del aceite, que ya les vamos a dejar aquí en su pantalla cómo es el icono del testigo, para que lo sepan aquellos que no lo conocen, y va a estar así encendida. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que nosotros ponemos a funcionar el motor, obviamente la bomba del aceite comienza a enviar un caudal y en el sistema se comienza a generar una presión de aceite. Esa presión tiene que ser muy buena, debe de ser, es muy importante para el buen funcionamiento del motor, y por lo tanto cuando esa presión se incrementa o se presenta al momento de poner el motor en marcha, el sensor simplemente se va a llenar por dentro. Tiene un pequeño orificio que ustedes ya los conocen. Por este orificio va a entrar aceite y el aceite va a empujar a un switch. Ese switch, a su vez, cuando se empuja, simplemente lo que hace es que va a aterrizarnos el circuito o nos va a abrir el circuito dependiendo del sensor, y simplemente la luz se va a apagar. Ahorita yo voy a hacer la simulación, que es muy sencillo simular cómo la presión entra y cómo se apagaría la luz en el cuadro de instrumentos. Si nosotros la tuviéramos encendida así como está ahorita, y cuando encendemos el motor entra la presión por el orificio, simplemente activa por dentro un switch. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Activa el switch. Simplemente lo presiona. Prácticamente la presión hace que la luz se apague, porque pues deja de haber un circuito cerrado, ¿no? Se abre el circuito. Si yo quito esa presión,
pues la luz se vuelve a encender en el cuadro de instrumentos. Es por eso que les digo que la luz nos indica falta de presión, más no falta de aceite. Lo mismo sería en cualquier otro sensor de alguna otra marca. Si yo tuviera, por ejemplo, este otro sensor que es lo mismo, ya lo tengo aquí con un cable, y lo tuviéramos el circuito normal, observen que yo lo levanto y se apaga. Yo lo pongo aquí a tierra, pues obviamente enciende la lámpara. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Si nosotros tuviéramos o simuláramos que aquí hay presión, simplemente al haber presión nos apaga la luz del testigo en el cuadro de instrumentos. Entonces, mientras estos sensores tengan presión de aceite, harán que el testigo en el cuadro de instrumentos se apague. Va a haber algunas excepciones, como un caso que les quiero mostrar. Por ejemplo, aquí tengo un sensor nuevo que es muy utilizado en la línea Volkswagen, y les puedo mostrar lo siguiente. En el caso de este tipo de sensores, puede ser que el circuito, la conexión esté a la inversa. ¿Qué quiere decir a la inversa? Si observaron, cuando yo le metí presión aquí, se apagó el testigo. Observen ahorita que yo hago contacto con tierra, tengo la lámpara conectada igual que los demás, pero no enciende la luz. ¿Por qué? Porque en algunos vehículos de esta línea, por ejemplo BAG, el circuito es al revés. No es que el sensor haga lo contrario, sino el circuito, la conexión va a ser diferente, va a ser a la inversa. Y por lo tanto, cuando nosotros presionamos, es decir, cuando existe presión, lo mismo hará, apagará el testigo, pero teóricamente en este momento el testigo debería de estar encendido, así como tengo la conexión. Si yo le invierto, pues obviamente va a encender. Pero aquí observen que cuando yo lo presiono, enciendo la lámpara, ¿no? Ahí presiono, ahí hago contacto por dentro con la presión y se enciende la lámpara. Esto solamente se los pongo como ejemplo, no es que esto esté funcionando mal, simplemente repito, aquí va a depender de la conexión del cableado, de cómo tenga conectado el testigo el fabricante del vehículo, pero en efecto hacen exactamente lo mismo. Lo que tienen que hacer es que al ingresar presión deben de apagar la lámpara. Aquí está encendiendo porque yo tengo el circuito conectado de una forma convencional. Observen, meto presión y enciendo la lámpara, pero realmente en el vehículo será al revés, será lo contrario, ¿no? Como ya se los mencioné, como en el caso de estos que ya les puse como ejemplo, como en el caso de esos definitivamente así van a estar, igual pero con la conexión distinta, con la conexión invertida. Volkswagen así lo hace. Y nuevamente meto presión, apago el testigo. Y como un ejemplo adicional, pues ahí tengo, observen aquí, unas pruebas que la información técnica nos brinda, en este caso de un Volkswagen Gol, del año 2011. Observen aquí cómo nos dice cómo hacer las pruebas tanto de la presión que debería de tener en marcha mínima, más bien a 2000 revoluciones, a 80 grados, 2 bares, pero también nos dice cómo conectar, por ejemplo, para hacer una prueba al mismo sensor de presión, conectarlo al positivo y no debería de encender. Si se encendiera, pues hay que reemplazarlo. Esta es una prueba básica y solo es para corroborar la información que les acabo de dar en el caso del sensor de Volkswagen, ¿no? Pero en los demás, pues todos los demás funcionan como ya se los mostré, como ahorita. Entonces, pues les dejo esta información, compañeros, y pues esto lo estamos haciendo con algunos productos, repito, que ustedes ya conocen, de la marca Tecnofuel, que nos estamos dando la tarea de hacer pruebas, y pues aprovechando esas pruebas se las compartimos también a ustedes, pues para que sepan cómo probar los componentes y saber que están en buen estado o no lo están. Entonces, cuando vean ese testigo del aceite encendido en el cuadro de instrumentos, no asuman en automático que le falta aceite, más bien hay que revisar pues la presión, hay que revisar el circuito, hay que revisar pues el sensor, en su defecto la bomba, etcétera. Hay muchas pruebas que se tienen que hacer al sistema para determinar en dónde está la falla, pero un sensor se prueba de esta manera, por lo menos estos que son muy básicos. Ya después en otro video vamos a hablar de los que utilizan 2 y 3 pines, que trabajan ya con alimentación de 5 volts, etcétera. Y bueno, compañeros, les dejo esta información, espero que les sirva, no se olviden de compartirla, a alguien más le puede servir. Por mi parte sería todo, mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.